Cuando cae la noche y el silencio lo cubre todo, hay historias que despiertan. Historias reales, contadas por personas comunes, que vivieron momentos que jamás podrán olvidar. Esta noche, en Noches de Miedo y Leyendas, te traigo 5 relatos de terror sacados de Reddit. Historias que parecen simples publicaciones, pero que esconden algo mucho más oscuro. Encuentros inexplicables, presencias en la oscuridad, y sucesos que desafían toda lógica. Apaga la luz, ponte cómodo, y asegúrate de estar solo, porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo, incluso después de que termine el video. Bienvenido a Noches de Miedo y Leyendas. Cuando me casé, me fui a vivir un tiempo a la casa de mis suegros, en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa, se sentía un ambiente muy raro. No en cuanto a las personas, ni tampoco a que yo les cayera mal, sino que se percibía una vibra extraña. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, durante la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto había una niña de cabello largo parada en la puerta. La verdad, no les creí. Probablemente andaban borrachos o estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron exactamente lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días, y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escuchó que abrían y cerraban una puerta en la planta alta, por lo que pensé que alguien había llegado antes que yo. No le di importancia y me puse a ver la tele. Mi esposa me marcó al celular y me dijo que estaba con sus papás en el súper haciendo el mandado. En ese momento se volvió a escuchar la puerta, así que le pregunté quién estaba en la casa, porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, incluso más que afuera. Fue entonces cuando mejor me salí a la calle, a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio, desde ahí les tengo miedo a esos globos. Llegué, y como de costumbre, no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras, solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y, cuando salí, el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado. En cuestión de segundos reaccioné, aventé el globo, corrí hacia mi cuarto y me encerré, esperando a que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó como media hora y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado, así que bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada. Todo estaba apagado. Nadie había llegado. De pronto se escuchó un portazo en la parte de arriba. Se fue la luz, y la puerta de la recámara principal se abrió y se cerró sola. Me volví a salir al frío a esperar a que alguien llegara. Mientras estaba afuera, ya casi anochecía. No sé por qué, pero volteé hacia la ventana del cuarto principal, y vi cómo la cortina se movía, como si alguien estuviera viendo hacia afuera y se escondiera para no ser visto. Desde ese día, no volví a llegar sin que hubiera alguien en la casa. Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real, y que existe un mundo espiritual donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años, y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente. Estar despierto pero no poder moverte ni hablar. Escuchar voces a mi alrededor. Ver sombras cerca de mí. A veces me pasaba hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal. Yo sabía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas, hasta que una madrugada, como cualquier otra, me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla, y fue al cuarto de mis papás. Pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo: «Ay, papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste». En ese momento volteó hacia la cama de mis papás y, oh sorpresa, los dos estaban acostados, dormidos. Fue ahí cuando sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos, y me encontré con una escena que, hasta el día de hoy, al recordarla me pone nervioso.
Mi hermana en la cama de mis papás, gritando con terror, con la mirada perdida, viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla reaccionar, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvimos intentando que mi hermana reaccionara, hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. En ese momento, mi hermana empezó con náuseas. Decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño, porque ella no podía sostenerse de pie. Ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas, porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que sí sentía como si estuviera vomitando algo. Continuamos orando, no sé cuánto tiempo más. En un momento, ella empezó a hablarle a algo. Le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué a su oído y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que entonces escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo. Y de repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo, y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro de que esa noche algo quería hacernos daño, y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha, no he vuelto a experimentar parálisis del sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Soy una chica de 12 años. Mis papás se separaron cuando yo tenía 9 o 10. No lo recuerdo bien. Mi papá ha pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Entre semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Esa fue su primera casa de alquiler. Hubo varios fines de semana tranquilos. Nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar, cerré los ojos e intenté dormirme, pero escuché un sonido muy extraño. Parecía que alguien batía una taza. Recuerdo exactamente cómo era. El sonido de una taza de cristal siendo golpeada con una cuchara metálica. Inmediatamente pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de cenar, y no había pasado mucho tiempo desde la comida. Le debe doler la panza, pensé. Pero no era así. El ruido cada vez era más molesto. Se escuchaba, y luego dejaba de escucharse. Y así estuvo como por unos 20 minutos. Hasta que dije en voz alta, «Pa, te estás haciendo un té digestivo», pero nadie contestó. Empecé a llamarlo cada vez más fuerte. «Pa, papá, papi». Y aún así, nadie respondió. Intenté ignorarlo, pero el ruido seguía y no me dejaba dormir. Entonces empecé a mirar la ventana de mi cuarto desde la cama. Tenía una cortina, y se veía como un tubo colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, así que nadie podía entrar. Estuve un buen rato mirando la ventana, y de repente vi una mano saludándome y desapareció. Ahí fue cuando entré en pánico. Me dio muchísimo miedo. Lloré en silencio y esperé a ver si se me pasaba, pero no fue así. Entonces me fui al cuarto de mi papá, y le conté todo llorando. Él me dejó acostarme con él, pero entonces empezaron más ruidos. Escuchaba como si escarbaran bolsas detrás de mí, y pasos que se acercaban cada vez más, pero nunca llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que he pasado. Pueden pensar que exagero, pero tenía apenas 10 años, y no se imaginan lo que se sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida, y que él ha visto cosas peores. Dice que a veces algo se apodera de su mente, y le hace ver cosas imposibles, o que no están ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, porque puedo ver cosas que los demás no, por todo lo que le cuento que me pasa. Pero bueno, eso fue lo que viví. Hace unos años, cuando tenía 15 años, era una típica adolescente. Salía con mis amigos todos los días. Un día estaba volviendo a mi casa, que quedaba bastante lejos, por un camino largo de tierra, y sentí que alguien me perseguía. Sentía como si fuera una persona muy grande caminando detrás de mí. Giré a mirar demasiadas veces, pero no veía a nadie, así que simplemente lo ignoré, pensando que era parte de mi imaginación. Pues siempre tuve la imaginación muy amplia con esas cosas, e intentaba no creer en lo paranormal. Así pasaron muchos días. Cada vez que volvía a mi casa después de las 8 de la noche, sola, sentía que alguien me perseguía.
Muchas veces alcancé a ver sombras, pero volteaba y no había nada. Pasaba casi corriendo por esa calle todas las tardes. Claramente me daba miedo pensar que realmente hubiera algo persiguiéndome cada vez que pasaba por ahí. Yo, como adolescente en ese momento, lo vinculé a una capilla con cementerio que había más allá, casi al fondo de la calle, que no tenía salida. Le dije a mi madre que siempre sentía que alguien me seguía en ese camino, y muchas veces llegué a sentir brisas que recorrían repentinamente mi cabello o incluso susurros. Mi madre nunca me creyó. Hasta el día de hoy creo que esa capilla tenía algo muy raro. Siempre enterraban a mucha gente en ese lugar, y también se me hacía extraño escuchar cantos ahí los días sábados en la noche o de madrugada. A lo largo de mi estadía en esa casa, que fueron unos 3 años, siempre aparecían animales muertos por la zona. Como era un lugar medio rural, la gente lo tomaba como algo normal. Pero yo siempre sentí que en esa calle, y en ese campo en general, había algo muy tenso. Sin contar el hecho de que una de mis amigas me decía que, desde que su abuela empezó a asistir a esa capilla, había algo diferente en ella. Nunca fui una persona muy miedosa con esas cosas, pero esos meses en los que pasaba por esa calle tarde y me sentía perseguida fueron de los peores de mi vida. Mi madre siempre me decía que era parte de mi mente, que me jugaba en contra con esas cosas. Luego de que me fui de ese lugar y me mudé, nunca más volví a sentir esa tensión. Hasta el día de hoy sigo pensando que esa capilla tenía algo que ver con todo lo que se sentía en esa calle. Para entender la anécdota que estoy a punto de contar, debo decirles por qué y cómo llegué a esa casa. La familia de mi mamá siempre ha creído en la brujería, en sucesos paranormales, en brujas y en otras cosas de ese tipo. Yo escuchaba esas historias todos los fines de semana cuando íbamos a visitarlos. Y poco a poco empecé a interesarme y a creer en todo eso. Unos 2 años después, mi papá le fue infiel a mi mamá, y tuvimos que irnos a vivir a otra parte, porque el esposo de la amante de mi papá lo amenazó de muerte. El lugar al que nos mudamos estaba muy lejos, eran como 5 o 6 horas de viaje. Vivimos ahí aproximadamente medio año. Durante ese tiempo, yo vendía dulces para poder comer. Después de un tiempo, mi mamá logró ahorrar para irnos de ahí, e hicimos otra mudanza. Esta vez fueron como 10 horas de viaje, hacia un lugar donde vivían mi abuela y mi abuelo maternos. Nos quedamos con ellos alrededor de un mes, hasta que encontramos una casa cerca, a unas 5 o 6 casas de la de mi abuela. Hablamos con la persona que rentaba la casa. La vimos, y en uno de los cuartos encontramos cosas relacionadas con brujería. Una bolsa con velas. Mi mamá la tiró, y no le dimos mucha importancia. Colocamos una imagen de Jesucristo en ese cuarto, y también en el cuarto que yo compartía con mi hermano. Pasaron 1 o 2 años, y mi mamá se volvió a encontrar con una amiga de hace tiempo. Empezaron a reunirse los fines de semana para cenar. Un día llegó como cualquier otro, y yo estaba emocionado porque la amiga de mi mamá tenía un hijo mayor que yo. Y ese día íbamos a jugar algo como Skid Game. Subimos las camas, movimos los muebles, y armamos como un espacio para jugar. Luego tuvieron que ir a dejarlos a su casa, así que yo me quedé con mi hermano. Empezamos a jugar otra vez y volvimos a mover todo. Se nos ocurrió bajar la imagen de Jesucristo que teníamos en el cuarto. Después le dije a mi hermano que me acompañara a la cocina por provisiones para el juego. Él me acompañó, pero yo subí primero. De repente escuché que alguien subía las escaleras. Pensé que era mi hermano y dije, «Oye, no te vayas a comer las provisiones, son para ahorita». En ese momento vi a alguien entrar a la guarida que habíamos hecho con cobijas. Incluso vi cómo pasaba la cabeza entre las cobijas. Pero en ese instante, mi hermano me gritó desde la cocina. «¿Qué dijiste?». Ahí fue cuando me espanté. No le dije nada en ese momento. Después, uno de los colchones que habíamos levantado se cayó. Y pensé que tal vez yo lo había tirado sin darme cuenta. Así que intenté no darle importancia. Mi hermano subió y me repitió que no me comiera las provisiones. De repente, la luz empezó a fallar. Yo sentía miedo, escalofríos, la piel se me erizaba. Entonces le dije, «Tadeo, alguien pasó a tu guarida», y se fue directo hacia el osito. Él me respondió que también había escuchado a alguien abajo, pero que luego dejó de oírse. En ese momento, de la nada, le aventaron un juguete a mi hermano desde una caja que teníamos en un mueble negro. Ambos nos espantamos muchísimo. Tratamos de convencernos de que no pasaba nada,
Incluso bromeamos diciendo que tal vez era por haber quitado la imagen de Jesucristo. Pero de pronto, se escucharon los llantos de una mujer en la planta baja. Nos quedamos en silencio. Luego le dije, ¿escuchaste eso? Decidimos regresar todo a su lugar. Ya no seguimos jugando. Esa misma noche me dio una parálisis del sueño. Me asusté mucho. Y desde ese día, no me ha vuelto a pasar nada extraño. Y así, hemos llegado al final de esta historia. Si sentiste ese escalofrío recorriendo tu espalda, si en algún momento miraste a tu alrededor para asegurarte de que no estabas solo, entonces este video cumplió su propósito. Pero recuerda, algunas historias no terminan cuando apagas la pantalla. Si te gustó este contenido, apóyame dejando tu like. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos que te harán dudar de lo que crees real. Déjame en los comentarios qué parte te perturbó más, o si alguna vez viviste algo parecido. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí, en cada video, una nueva pesadilla está esperando. Nos vemos en la próxima historia, si es que te atreves.